Soy Carlos Eduardo Montaño Vivas y esto es Crónicas Inexplicables. Profecías. El diccionario de la Real Lengua Española define profecía como el don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. La palabra proviene del latín profetia, aparición de Dios a través de los sueños al mensajero, profeta, dándole un vaticinio o visión de eventos por venir. San Malaquías fue un monje irlandés que nació en Armagh en 1094 y, ordenado sacerdote en 1119, profesó gran celo por la religión. Elegido abad de Bangor y poco más tarde obispo de Connor. En 1132, a la muerte de San Celsus, alcanza el nombramiento de arzobispo de Armagh. Hacia 1139, inicia un viaje a Roma y en Cherbourg se encuentra con San Bernardo. A su regreso, recibe el auxilio de 5 monjes en compañía de los cuales funda en 1142 la abadía Mellifont en Irlanda. En su segundo viaje a Roma, enferma mortalmente y muere en manos de San Bernardo, tal como lo había anunciado. Posee gran don de profecía al anunciar la opresión de su tierra por parte de Inglaterra durante 700 años. El 6 de julio de 1199 alcanza la santidad de manos del Papa Clemente III. La más conocida de sus profecías es la serie de papas en la que enuncia a los pontífices entre 1130 y el fin del mundo. Cada papa tiene una característica propia que lo define, bien sea por su origen, su nombre, escudo de armas o las obras de su papado. Se discute sobre la autoría de las profecías, toda vez que su publicación no vio la luz sino hasta 1590. A continuación, presento la lista de los 12 últimos papas de acuerdo con la definición asignada y a quién ha correspondido el papado. Primero, Pío IX, 1846 a 1878. Crux de Cruz, Crux de Cruce. Segundo, León XIII, 1878-1903. Luz en el cielo, Lumen in Caelo. Tercero, Pío X, 1903-1914. Fuego ardiente, Ignis ardens. Cuarto, Benedicto XV, 1914-1922. Religión devastada, Religio depopulata. Quinto, Pío XI, 1922-1939. Fe intrépida, Fides intrépida. 6. Pío XII, 1939-1958. Pastor angélico, Pastor angelicus. Séptimo, Juan XXIII, 1958-1963. Pastor y navegante, Pastor enauta. Octavo, Pablo VI, 1963-1978. Flor de las flores, Flos florum. 9. Juan Pablo I, 1978. De la media luna,
de Medietate Lunae. 10. Juan Pablo II, 1978-2005. Trabajo al Sol, De Labore Solis. 11. Benedicto XVI, 2005-2013. La Gloria del Olivo, Gloria Olivae. 12. Francisco, 2013-2025. Pedro Romano, Petrus Romanus. Durante el papado de Pedro Romano se dará la destrucción de Roma y el juez terrible juzgará a su pueblo. Sorprendentemente, la descripción del Papa de turno concuerda plenamente. Sin embargo, la Iglesia no le confiere mayor importancia. Michel de Notre Dame. Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, nació el 14 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy, Provenza, hijo de René y Jacques de Notre Dame. Sus abuelos fueron médicos personales del rey Renato y de su hijo, el duque de Lorena. Ellos inculcaron en Michel el amor por el estudio. Dominó el latín, el griego y el hebreo. Aunque logró alcanzar la profesión de sus abuelos, sintió especial fascinación por la astrología. Su esposa e hijos murieron a consecuencia de la peste negra o peste bubónica, que diezmó buena parte de la población de Europa. Amargado por la incapacidad de poder socorrer y salvar a miles de seres humanos, se refugia en el estudio de los astros y la adivinación. Producto de su estudio sale a la luz su obra en 10 volúmenes, en los que narra sus visiones y mensajes provenientes de Dios. Cuestionar la fe religiosa era muy riesgoso. Para evitar que lo señalen como hereje, oculta el significado de sus centurias mediante palabras cifradas y metáforas. Entretanto, se casa nuevamente y vuelve a tener una vida familiar tranquila. Su obra comprende más de 1000 poemas divididos en cuartetas, los cuales reciben críticas casi que de inmediato. Es sorprendente la forma como este hombre previó la Revolución Francesa con casi 200 años de anticipación. Detalla la subida al poder de Napoleón, las guerras mundiales del siglo XX, menciona con claridad a Hitler y pormenores de la muerte de Mussolini. También habla de la Guerra Civil Española, el asesinato de John F. Kennedy y muchos eventos más. También predijo su propia muerte, acaecida en 1556. Sus predicciones nos siguen preocupando, ya que el futuro que nos espera, de acuerdo con sus escritos, no es el mejor. A continuación presentaré una interpretación de algunas de las profecías de Michel de Nostradamus. Predicción de la muerte de Enrique II, Centuria I, 35. El león joven superará al viejo. En campo bélico por singular duelo, en jaula de oro los ojos le atravesarán. 2 choques, uno después, morir de muerte cruel. En junio de 1559, en la boda del rey de España con Isabel, hija del rey de Francia, Enrique II participó en unas justas ecuestres. Tuvo suerte en el primer lance, pero cae mortalmente herido en el segundo, cuando un roquete atraviesa el yelmo a la altura de los ojos. Muere 10 días después en medio de atroces dolores. Predicción de Napoleón Bonaparte, Centuria I, 60. Un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido
muy caro al imperio. Dirán con qué gente se alía, que le parecerá menos príncipe que carnicero. Napoleón nace en la isla de Córcega un día antes de formar parte de Francia. Como gran soldado y estratega, atemoriza a Francia y logra que el Senado lo nombre emperador de Francia. Las batallas en las que adquirió prestigio y reconocimiento fueron verdaderas carnicerías. Predicción del derrocamiento del Shah de Persia, 1979. Centuria 1:70. Lluvia, hambre, guerra en Persia no termina. La fe demasiado grande traicionará al monarca. Por el fin de la Galia iniciada, secreto augurio para una corta existencia. La lucha en Irán por la inequidad motiva una revolución que lleva al exilio al Shah de Irán en 1979. En tanto, en Francia, el líder religioso Khomeini, con el apoyo del fanatismo que incendiaba la nación, tomó el poder cambiando las estructuras del país. Hubo mucha muerte, hambre y dolor. Predicción de la tragedia en los Andes. Centuria II, 75. La voz oída del insólito pájaro sobre el cañón del espiral suelo. Tan alto se elevará del grano la tarifa que el hombre del hombre será antropófago. En octubre de 1972, un avión con 40 jugadores de rugby partió desde Montevideo hacia Santiago de Chile para jugar un partido amistoso. Debido a las malas condiciones atmosféricas, los pilotos creyeron haber atravesado los Andes y se disponían a perder altura en busca del acercamiento al aeropuerto. La realidad es que aún se encontraban en medio de los Andes, donde el avión se accidentó, pereciendo muchos de sus ocupantes, no solo por el impacto, sino también por posteriores avalanchas de nieve. Los sobrevivientes permanecieron por más de 2 meses alimentándose de los cadáveres de las personas fallecidas. Predicción de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Centuria II, 6. Cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por el hierro fueron arrojados. Pedir socorro al gran Dios inmortal. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó sendos ataques sobre Hiroshima y Nagasaki con las bombas atómicas Muchachito y Gordiflón, destruyéndolas casi en su totalidad. El uso de esta nueva arma mortal logró la rendición incondicional de Japón y puso fin a la Segunda Guerra Mundial. La mortalidad hizo que muchas personas perecieran volatilizadas por las irradiaciones, quemadas por el intenso hálito de calor, y muchas más murieron víctimas de cáncer. Predicción de Josefina de Beauharnais. Centuria III, 28. De tierra débil y pobre parentela, por decisión y paz llegará al imperio. Largo tiempo reinará una joven mujer que nunca en el reino sucedió un tal peor. Josefina, viuda de un aristócrata francés guillotinado en la época del terror, nació en Martinica, territorio de ultramar de Francia. Sola y con 2 hijos, sufrió muchas penalidades y buscó el favor de la nobleza para subsistir. Conquistó el corazón de Napoleón, con quien se casó en 1796. Unos años después, en 1804, la convirtió en la emperatriz de Francia. Posteriormente, al no darle un heredero, Napoleón se divorció de ella.
Predicción de Adolfo Hitler. Cuarteta tercera, 35. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño joven nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama al reino de Oriente más crecerá. Adolfo Hitler, político, militar y dictador alemán. Su padre fue un funcionario de aduanas y nace en Austria en 1889. De familia de clase media, la efervescencia de su palabra conquistó al pueblo, quien siguió con ceguera absoluta sus ideas para conquistar Europa. Predicción de la creación del Estado de Israel. Centuria tercera, 97. Nueva ley, tierra nueva ocupará, hacia Siria, Judea y Palestina. El gran imperio bárbaro caerá antes que Febus su siglo determine. En 1948, la ONU crea el Estado de Israel, tomando parte de los territorios de Siria, Palestina y Judea. Predicción de la independencia de los Estados Unidos. Centuria cuarta, 96. La hermana de las Islas Británicas, 15 años antes que su hermano nacerá, por su promesa demuestra ser cierta. Sucederá al reino de la balanza. 15 años antes que Francia, en 1776, los Estados Unidos declaran la independencia de Inglaterra. Predicción de la Guerra Civil Española. Centuria novena, 41. De Castillo Franco saldrá la asamblea. El embajador no grato será Cisma. Los de Riviere estarán en la pelea y en el gran abismo negarán la entrada. Hace referencia a la guerra que afrontó Francisco Franco, en la que tuvo la resistencia frontal de José Antonio Primo de Rivera. Franco se negó a participar en la Segunda Guerra Mundial. Predicción de Juan Pablo I. Centuria décima, 12. Eligiendo papa del elector será burlado. Súbitamente, con frecuencia, emocionado, dispuesto y tímido. Por demasiado bueno y dulce a morir provocado, temor oprime la noche de su muerte guía. Se refiere a Juan Pablo I, electo papa en 1978 y liquidado presuntamente con solo 33 días en el cargo. Espero que este episodio haya sido de tu agrado. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través del correo electrónico cmontanovivas@gmail.com. Mil gracias.